días, docentes. Sean bienvenidos al segundo encuentro del módulo Competencias Tecnológicas del Docente Digital, de la formación para docentes noveles del Ministerio de Educación. Mi nombre es Jacqueline Aguirre, soy parte del equipo técnico de docentes noveles y les estaré acompañando en esta sesión de formación. Nos encontramos en la semana 2, luego de muy valiosos aprendizajes construidos en nuestra primera sesión. Y hablando de ello, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Cómo les fue con las actividades de la primera semana de trabajo? Cuéntenme en el chat. También quiero preguntarles, ¿cómo les fue con la búsqueda del zombie interior? ¿Encontraron alguna idea zombie en su práctica docente? ¿Cuál fue? ¿Se atreven a contarnos en el chat? Si su respuesta es sí, no se preocupen. Es normal que todos hayamos tenido estas prácticas en nuestro desarrollo profesional, pero para eso estamos acá. Luego de este módulo, el reto está en ustedes para que puedan innovar conscientemente en el uso de las tecnologías. Para abonar a lograr estos conocimientos, este día estudiaremos el concepto de innovación y los retos que implica en la práctica docente. Así que comencemos. Si recordamos algunos de los contenidos del webinario anterior, podemos encontrarnos con el concepto de tecnologías para el empoderamiento y la participación, TEP. Estas son las que fomentan la participación, la creación y el espíritu crítico del estudiantado. Seguramente se están preguntando por qué hacemos un repaso sobre este tema. La respuesta es que el uso de las tecnologías para promover la verdadera innovación tiene que estar sustentado por criterios tecnopedagógicos. Así que esta segunda semana va a estar enfocada en conocer qué entendemos por innovación en educación y conocer diferentes marcos y propuestas que sirvan de referencia cuando ustedes propongan diseñar actividades en los diferentes escenarios que ofrece la multimodalidad. Entonces, para iniciar, les hago una pregunta más. ¿Cuáles son las acciones a través de las cuales ustedes aprenden? Déjennos sus respuestas en el chat. Sus aportes serán de gran ayuda para conocer una variedad de acciones a través de las cuales podemos innovar el aprendizaje. Y es que innovar significa alterar el estado de algo introduciendo novedades. La innovación en educación es, entonces, poder articular las tecnologías digitales con todas estas diferentes maneras de aprender. La innovación es poder articular, utilizar e implementar las tecnologías con el propósito que nuestros estudiantes realicen diversas acciones que les permitan aprender. En este caso, la tecnología no refuerza viejas formas de aprender basadas en la transmisión de conocimientos o en paradigmas desfasados. La tecnología fortalece las acciones de los aprendizajes y como docentes debemos usarlas de forma consciente, ya que la tecnología como tal no es el factor innovador. Los elementos didácticos que usemos para aplicarlas serán este factor. Si la innovación educativa fuera un automóvil, el motor sería la didáctica y el combustible la tecnología. Berenice Pacheco Salazar, doctora en educación, nos dice que innovar en educación implica cuestionar y desaprender los modelos tradicionales, transformar la relación estudiante-profesor, alentar la diversidad, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, probar modelos nuevos, crear y volver a crear. En esencia, crear, compartir y vivir el conocimiento en el día a día. Y con este pensamiento damos paso a Rubén Quintanilla, quien nos contará sobre el aprendizaje profundo y su archienemigo, el aprendizaje inerte. Vamos contigo, Rubén. Hola, estimados colegas. Qué gusto me da que nos encontremos nuevamente en este espacio. Este día queremos compartir contigo los conceptos de conocimiento profundo y conocimiento inerte. Esta información es muy importante para el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Conozcámoslos. El conocimiento profundo es aquel aprendizaje que permite a nuestros estudiantes comprender una temática más allá de la simple memorización de hechos o datos. Entonces, podemos decir que es aquel conocimiento que aplican en la vida real, ya sea mediante metáforas, contextualización de situaciones, análisis de situaciones hipotéticas o aportando soluciones a problemáticas de interés social. Les pongo un ejemplo. Imaginen que conocen en profundidad el tema de la Revolución Francesa. Una forma de contextualizarlo a la realidad sería preguntarte qué hubiera pasado si no hubiera existido la Revolución Francesa. Si eres capaz de responder esa pregunta o plantear un escenario hipotético para darle respuesta a la interrogante, te felicito. Puedes decir que has adquirido conocimiento profundo sobre dicho tema. Otra situación de conocimiento profundo es que puedas mencionar todos los aportes que la Revolución Francesa ha tenido y sigue teniendo hasta hoy. El conocimiento profundo se puede aplicar a cualquier tema que exista en la currícula escolar. Va mucho más allá de la educación formal. Esta nos permite desarrollar habilidades para nuestra vida diaria. Nos brinda herramientas que permiten tomar acción en nuestra sociedad. No se queda únicamente en el terreno escolar o para responder a evaluaciones. En contraposición al conocimiento profundo, podemos mencionar el conocimiento frágil o el conocimiento inerte, que generalmente es aquel que puede responder a preguntas fácticas, donde el estudiante puede memorizar hechos y responder a diversas preguntas, pero lo hará mecánicamente o con la simple intención de aprobar una evaluación. Muchos estudiantes pueden memorizar una gran cantidad de datos y textos, pero querido docente, ¿te has preguntado qué utilidad tendrán estos datos en la vida diaria de nuestros estudiantes? ¿O cuánto tiempo podrá retener esta información en su memoria? El conocimiento inerte no brinda herramientas que puedan utilizar en su vida diaria. El estudiante no sabe qué hacer con ese conocimiento porque solamente es una memorización de datos y textos, nada más con la finalidad de sumar puntos en un examen. Ahora bien, no estamos hablando de desechar completamente el conocimiento inerte. Si lo sabemos utilizar, este nos va a dar herramientas para saber en qué temática vamos a invertir la mayor cantidad de tiempo para generar conocimiento profundo. Te invitamos a que desarrolles el conocimiento profundo con tus estudiantes, cambiando de esta manera los paradigmas educativos de nuestro sistema. Regresamos contigo, Jacqueline. Muchas gracias por tus aportes, Rubén. En el conocimiento profundo, como hemos podido ver, también tiene un rol importante el estudiante, quien aparte de construirlo, es capaz de identificar las capacidades que éste le confiere. Entonces, el estudiante cuestiona, plantea casos hipotéticos sobre su realidad, identifica aspectos de su vida relacionados a este conocimiento profundo que antes no tenía y que gracias al dominio de este puede observar. Ahora, este punto nos lleva a fortalecer los aspectos innovadores en la educación, ya que, en ese sentido, innovar es darle un nuevo rol a los estudiantes, uno donde tomen protagonismo de su propio aprendizaje. La verdadera innovación es conseguir que el estudiantado se motive, despertar su curiosidad, que se haga preguntas y que busque las respuestas. Y para eso, el rol de nosotros los docentes es clave. Maritza Guzmán Matamala dice, innovar significa mejorar, cambiar, transformar, lograr resultados, abrir la mente. Podemos tomar algo que ya se ha creado y mejorarlo. Esta mejora será innovadora también, aunque ya existiera un precedente. Como docentes, debemos estar dispuestos a generar oportunidades para las distintas formas de aprendizaje de los estudiantes. Seguramente, queridos colegas, se están preguntando, ¿de qué me puedo valer para transformar mis prácticas
y que se tornen en aprendizajes significativos para los estudiantes? Descubrámoslo a continuación. Existen acciones que al desarrollarlas con nuestros estudiantes nos llevarán a generar aprendizajes significativos. Algunas acciones son: 1. Valorar el trabajo de las demás personas. 2. Aplicando. 3. Resolviendo. 4. Haciendo. 5. Aportando. 6. Enseñando. 7. Debatiendo. 8. Revisando. 9. Generando contenido. 10. Escuchando. 11. Mirando. 12. Estudiando. 13. Investigando. 14. Reflexionando. 15. Eligiendo. 16. Descubriendo. 17. Imitando. 18. Guiando. 19. Construyendo con otros. Estas acciones que hemos conocido en ningún momento sustituyen completamente las acciones tradicionales, tales como escuchar, mirar, leer, escribir. Pero entendemos que hay opciones, otras acciones y otras instancias que son las que transforman de un modo más profundo los aprendizajes y los vuelven significativos. Si reunimos ambos conceptos, acciones e innovación, podemos concluir que la innovación es poder articular, utilizar e implementar las tecnologías con el propósito que el estudiantado realice diversas acciones que le permitan aprender significativamente. David Perkins, uno de los fundadores del enfoque de enseñanza para la comprensión en la Universidad de Harvard, dice que entender implica actuar con el conocimiento de manera flexible. En esta definición hay dos palabras importantes. La primera es actuar. Cuando entendemos algo bien, ese conocimiento nos da posibilidad de hacer cosas con eso. Explicar, enseñar, dar ejemplos, resolver problemas, argumentar, crear y muchas otras. La segunda es flexible. Podemos actuar adaptando eso que sabemos a conceptos nuevos, utilizar lo que sabemos de un área para otra, de una situación para una muy diferente. No cabe duda que nuestro objetivo como docentes es promover el aprendizaje profundo, dejando lo más posible afuera el aprendizaje inerte. Pero, ¿cómo podemos identificar fácilmente aquel conocimiento que es inerte o aquel conocimiento que es profundo? Les daré dos claves muy importantes: contextualizar y resolver problemas. Para este último caso, recordemos que innovar también significa abrir la mente. Soluciones creativas reflejan conocimientos profundos. Contextualización significa raciocinio y aplicación del conocimiento a la realidad. Estos son ingredientes del conocimiento profundo. Dicho esto, estudiamos una rama del aprendizaje que aborda a profundidad este tema. Así es, estamos hablando del aprendizaje basado en problemas o ABP. El aprendizaje basado en problemas o ABP o PBL por sus siglas en inglés es un método de aprendizaje por medio del cual los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas a partir de las experiencias de la vida real. La metodología del aprendizaje basado en problemas promueve el aprendizaje mediante la resolución de un reto o una interrogante. Esta estrategia parte de una interrogante de la curiosidad y es lo que genera el impulso motivacional para aprender. Es importante señalar esto, ya que a diferencia de muchas propuestas que consideran que las tecnologías son el impulso motivacional, en este caso lo que mueve a los estudiantes a participar e involucrarse en el aprendizaje es la curiosidad
y las ganas de resolver un problema. Todo empieza con la elaboración de una pregunta o una situación problemática, que es aquello que el estudiantado va a resolver. El docente plantea una situación problemática y la clase, en su totalidad o en grupos pequeños, lleva adelante un proceso que implica determinar las posibles causas, las particularidades del problema, establecer objetivos y calendarios, buscar posibles soluciones y precisar estrategias o modos de arribar a estas soluciones, elegir la mejor y luego evaluar sobre lo actuado. El problema planteado tiene que guardar relación con la vida real de los estudiantes y conjuntamente este elemento tiene que vincularse a sus propios intereses. Además, tiene que permitir una solución real y concreta. Debido a esto, el trabajo docente requiere actuación en diversos niveles y de distintas formas. Según la madurez del grupo, el conocimiento del contexto del problema y la práctica previa en actividades colaborativas. Diferentes estudiantes pueden promover diversas soluciones para el problema. Si eso fuera así, significa que el problema realmente permite trabajar con profundidad y llegar a diferentes resultados. A modo de esquema, podemos decir que quedaría así. Presento un problema. Buscan y procesan información. Aprenden. En esta etapa es importante que el docente esté atento, revisando cuáles son los saberes previos de los estudiantes y cuáles son aquellos que deben investigar más. ¿Pero cómo? Para que los problemas despierten mayor compromiso por parte de los estudiantes y resulten significativos para su aprendizaje, es importante que cumplan ciertas características generales. Para esta parte, Rubén Quintanilla nos explicará cómo llevar al interior del salón de clases el aprendizaje basado en problemas. Vamos contigo, Rubén. Muy bien, Jacqueline. Como ya nos explicaste, el aprendizaje basado en problemas nos permite desarrollar habilidades en el estudiantado y cambiará de acuerdo a la diversidad de los estudiantes. Para aplicar el aprendizaje basado en problemas es posible desarrollarlo de manera distinta en cada nivel educativo. Recordemos que los problemas o preguntas que planteemos deben estar estrechamente relacionadas con la realidad o el contexto del estudiantado. En este sentido, podría seleccionarse un problema que se podría presentar en el salón de clases. Por ejemplo, en el aula hay 35 estudiantes, pero solamente tenemos 20 mesas y 30 sillas individuales y 2 bancas dobles. ¿De qué manera podemos ubicarnos para que todas y todos tengan un espacio para sentarse y trabajar? La clave aquí es que los estudiantes analicen distintas alternativas e interactúen con su entorno. Es importante recalcar que el nivel de investigación, síntesis y objetivos se aplicará de manera básica respondiendo a las características de los estudiantes. ¿Qué otros ejemplos pueden proponer ustedes para segundo y tercer ciclo? ¿Qué les parece si nos dejan sus ideas en el chat? Otro ejemplo que puedo compartirles, vamos a ver. Para el nivel de educación media, el ABP puede ejecutarse a través de una técnica interesante, el árbol de problemas. Para esta técnica, en el tronco del árbol se coloca el problema, en las hojas las consecuencias o efectos y en las raíces las causas. Esta técnica puede desarrollarse en pequeños subgrupos, de modo que se puedan tener varias perspectivas de análisis. Con esta técnica se desglosa el problema y es posible que los estudiantes sean capaces de realizar un nivel de investigación más elaborado, en comparación con el ejemplo que les brindé de primer ciclo. Queridos docentes, ¿en qué asignatura podemos aplicar las técnicas del ABP? ¿En todas o solamente en algunas? Vamos a discutir en el chat. Ahora, ¿qué les parece si vemos los 10 pasos del ABP? Paso 1. Planificación. Tiene en cuenta el tiempo
los materiales y los recursos que necesitará para llevar a cabo la actividad, basándose en el tema propuesto. Paso 2. Organización de los grupos. De acuerdo con el número de estudiantes, la dinámica y los ritmos de aprendizaje, los grupos pueden organizarse previamente o diseñar dinámicas para formarlos durante la clase. Paso 3. Presentación del problema y aclaración de términos. Se presenta el problema y se detallan los pasos a tomar en cuenta para el desarrollo de la actividad. Se establecen reglas y las condiciones ideales para alcanzar el objetivo. Paso 4. Definición del problema. Espacio para iniciar a desglosar el problema de los pequeños grupos formados. Paso 5. Lluvia de ideas. Espacio para puesta en común de ideas que den pie a la formulación de hipótesis. Paso 6. Planteamiento de respuestas e hipótesis. Los equipos plantean las respuestas e hipótesis del problema mediante un análisis colaborativo. Paso 7. Formulación de los objetivos de aprendizaje. El estudiantado identifica qué deben aprender para resolver el problema y establecen estrategias para alcanzar dichos aprendizajes. Paso 8. Investigación. Cada uno de los equipos realiza investigación dependiendo de la profundidad de la técnica. Estas investigaciones pueden ser de campo o documentales. Paso 9. Síntesis y presentación. Aquí se presenta la respuesta o solución al problema. Paso 10. Evaluación y autoevaluación. Se realiza la toma de decisiones del proceso, identificando fortalezas y aspectos de mejora. Ahora que hemos conocido el paso a paso del ABP, para ir finalizando con nuestra formación, veamos otra estrategia, la formulación de preguntas, que puede resultar innovadora a la hora de promover el aprendizaje. Esta estrategia ayuda a impulsar la curiosidad o interés del estudiantado. Desde el comienzo de la vida, hacemos preguntas para conocer sobre lo que nos rodea y así aprendemos. Noten la diferencia entre enunciar un tema y formularlo como pregunta. La diversidad ambiental versus ¿por qué existen diversos ambientes? ¿De qué depende la diversidad ambiental? ¿Notaron la diferencia, queridos docentes? Suele suceder que a veces en la escuela se ofrecen respuestas sin dar la oportunidad al estudiantado de motivarse y ejercitar su curiosidad, buscando respuestas por sí mismo. Podríamos pensar que ya que todos podemos comunicarnos, todos sabemos hacer preguntas, pero preguntar para construir conocimiento no es tan fácil, sobre todo en los ámbitos educativos donde la respuesta correcta es el pan de cada día de la educación tradicional. En general, cualquier tipo de pregunta puede ser una herramienta para impulsar el pensamiento del estudiantado. Pero entonces surge la necesidad de distinguir entre preguntas fácticas, que son aquellas que requieren de una única respuesta correcta, y preguntas para pensar, que son aquellas donde buscamos el sentido de ese concepto o conocimiento y lo ponemos en práctica. Las preguntas para pensar promueven el aprendizaje. Las preguntas fácticas, si bien a veces son necesarias, no deben predominar porque solo nos permiten recolectar información. No solo podemos practicar haciendo preguntas entre pares, sino que también podemos estudiar las características de una buena pregunta. Con este bagaje llegaremos a hacer preguntas esenciales, no solo en el terreno de la ciencia, sino para formular preguntas filosóficas que van más allá de los conceptos. Preguntas que lleven a la interacción con otros y la apropiación del conocimiento. Para comprender esta parte, estudiemos el ADN de las buenas preguntas. Veamos. El ADN de las buenas preguntas hace referencia a una serie de pasos que debemos seguir para garantizar que nuestras preguntas abonen a la construcción de conocimientos significativos. Paso 1. Ser inteligentes e impactar para comprometer a los estudiantes
en la búsqueda de las respuestas posibles. Paso 2. Las preguntas deben ser abiertas, promoviendo de esta manera el diálogo, debate y reflexión entre estudiantes. Paso 3. Deben partir de un contexto o situación real que despierte la curiosidad de los estudiantes, los invita al análisis y les exija aplicar y utilizar los conocimientos. Paso 4. Las preguntas pueden ser contestadas. Como docentes, debemos contestarnos las preguntas que realizaremos antes de llevarlas con el estudiantado. Así encontraremos posibles fallas en ellas. Paso 5. Representar un reto, pero sin llegar a abrumar al estudiante. Paso 6. Ser complejas y expresar una necesidad de información al mismo tiempo que permitan aplicar conocimientos diversos de un tema en específico. Paso 7. Despertar el interés y la curiosidad. Paso 8. Deben ser relevantes para la vida del estudiante. Paso 9. Promueven procesos de investigación y formulación de hipótesis que produzcan aprendizajes nuevos. Paso 10. Demandan reflexión profunda, produciendo nuevas preguntas, ideas y nuevas respuestas. Estimados colegas, ha sido un recorrido fascinante y realmente lleno de mucha información valiosa. Tan valiosa como tu labor en la mejora de la educación del estudiantado salvadoreño. Antes de despedirnos, recuerden estas ideas. Innovar en educación es articular las tecnologías digitales con diferentes maneras de aprender. El desafío para todo educador es diseñar actividades que propicien el aprendizaje profundo. El aprendizaje basado en problemas y la formulación de preguntas promueven los aprendizajes profundos. Muchas gracias por su dedicación y su tiempo. Recuerden trabajar con los materiales, ir avanzando en las actividades del portafolio y bitácora de aprendizajes y además participar de la tutoría virtual. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.